Continuamos con más de Revista El Día y gracias a nuestros fieles televidentes por su sintonía. Esta mañana en el segmento Tus Derechos nos acompaña el licenciado Lenín González y al inicio del programa les comentábamos que vamos a hablar sobre esas implicaciones legales laborales ante el COVID-19 en el contexto nacional, porque es importante que conozcamos cuáles son los derechos, los deberes tanto de los trabajadores como de los empleadores en este contexto y cuáles son las medidas que hay que tomar en dado caso que Dios no quiera esto vaya a empeorar, ¿verdad? Bienvenido, licenciado, gracias por acompañarnos esta mañana. Claro que sí, Karen, buenos días, bendiciones. Muy contento de estar una vez más aquí con ustedes. Un tema muy importante, un tema, diría yo, histórico, porque en la edad que tenemos todos los que estamos en el set, una pandemia, se entiende por pandemia una enfermedad que está a nivel mundial, pues, y que así la declara la OMS. En este sentido, en 1920, creo que fue la última pandemia o la enfermedad que fue declarada pandemia en aquella época. Entonces esto es histórico y ya como le establecía tras cámara en el artículo 6 de la ley del Código Laboral, se establecen aquellos parámetros o requisitos que deben de cumplir tanto el empleador para garantizar la salud, la integridad física en su salud de los trabajadores y de igual manera el deber que tienen también los trabajadores para cumplir dicho requisito higiénico en este caso. Así es, licenciado. Yo tuve la oportunidad de estar dándonos ya, digamos, al Código de Trabajo, ley número 185, y había ciertos artículos que tipificaban el hecho de que el área laboral, la empresa debe proporcionarle a los trabajadores las debidas higienes y las medidas preventivas ante cualquier situación como esta que estamos viviendo en la actualidad. De hecho, el artículo número 100 tipifica que la empresa debe proporcionarle las condiciones necesarias para una buena higiene, la salud, la prevención de accidentes a todos los trabajadores. Pero yo siento como que en este contexto, licenciado, viene como a remover varias cosas, porque como que tal vez en el aspecto legal no estábamos 100% preparados, porque ya lo hemos hablado desde el aspecto de salud, pero del aspecto legal creo que no estábamos 100% preparados ante una pandemia como esta, porque no se tipifica realmente qué va a pasar si, un ejemplo, sabemos que hay vacaciones, el subsidio, etcétera, pero con una pandemia como esta, donde no sabemos cuántos días podrían ser los que estemos en casa, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son las medidas que tiene que tomar la empresa en acuerdo con los trabajadores, etcétera? Porque hay mucha incertidumbre respecto a esto y yo sé que es cierto, lo importante es garantizar la salud, la prevención de los trabajadores, pero también como empresa, y uno se pone a pensar y se pone en el lugar de los empresarios. ¿Qué siento yo en este momento? Porque sé que voy a tener pérdidas económicas. Así es, claro, es importante ponernos en los pies, la mayoría nos ponemos en los pies de los empleados, pero de igual manera hay que ponernos en los pies también de los dueños de los negocios, de los emprendedores, ¿verdad?, que han contratado personal y debido a esta situación pues han cerrado muchos negocios, lamentablemente. Sabemos que en otros países del mundo esta pandemia está pegando fuertísimo, más en el lado de Europa, Estados Unidos, ¿verdad? Y pienso yo que esta enfermedad, esta pandemia nos agarró a todo el mundo manos arriba, pues, o sea, fue algo sin previo aviso y que realmente las legislaciones, más las latinoamericanas, en específico en Nicaragua, existen lagunas y no están listas en este caso para este tipo de situaciones, para estos casos de emergencia, en este caso, porque existen lagunas en el sentido de que no hay específicamente qué es lo que va a pasar si te van a retirar. Usted va a ir a cuarentena, si te hablan de cuarentena es que vas a estar 40 días, entonces en tu casa no vas a estar laborando. Recordemos de que aquí el 80% del trabajo es presencial, no es como en los países de Europa que dicen, no, continúe su trabajo desde casa, llévese su computador y con internet y usted labore desde ahí. Entonces no existe esa facilidad aquí en Nicaragua que podamos decir, llévese su trabajo a su casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que el Ministerio del Trabajo es el ente o es la voz del Estado, a través del Ministerio del Trabajo saca decretos o emite decretos, en este caso, cuando hay casos de emergencia, ¿verdad?, para poder crear situaciones o crear soluciones en el momento, pero no es que en la ley, correcto, esté específico en el Código del Trabajo, pero sí el Ministerio del Trabajo, que es la voz del Estado, conjuntamente con el COSEP, que es la empresa privada, que representa de igual manera a las empresas grandes, medianas, a las pymes, deben de reunirse en este caso para tomar las medidas necesarias para poder evitar pérdidas tanto económicas en el aspecto de los empleadores, pero más importante, pérdidas humanas, que es lo que tiene que estar en primer lugar,
porque de nada sirve proteger la parte económica, como decía el presidente de El Salvador, si se está muriendo el pueblo, si se está muriendo la gente, entonces no tiene una lógica. Entonces, lógicamente, no existe ahorita una legislación que te vaya a especificar que por los 40 días vos vayas que la empresa vaya a asumir un porcentaje o que vas a perder vos o te lo van a poner a cuenta de vacaciones. Ahora, yo tengo entendido que no pueden tocarte ni las vacaciones ni dártelo esto como legalmente como no subsidio. Es permitido. No es correcto, ¿verdad? Pero el problema es de que ya estamos nosotros en una realidad, en un escenario que no sabemos qué es lo que va a pasar. Si esta pandemia a Nicaragua pues no ha entrado muy fuerte y esperemos que no lo haga, pero no sabemos el futuro pues de lo que vaya a suceder y de igual manera si va a haber un acuerdo y el empleador vaya a decir, ¿qué prefieren? Irse de tiempo y vamos a afectarles vacaciones o tanto, o que cerremos la empresa y se van despedidos, pues. Entonces es también un acuerdo entre el empleador y los empleados en llegar a un acuerdo donde las pérdidas económicas sean lo más mínimos que se pueda, pues. Así es, y aquí hay como un acuerdo entre trabajadores y empleadores, como lo decía usted, licenciado, pero queremos hablar en el aspecto que tienen que hacer no solamente las grandes empresas, sino también los negocios, porque no solamente las empresas son las que han proporcionado diferentes trabajos, sino también pequeños emprendimientos que han tenido la oportunidad de hacer pequeñas contrataciones, pero que igual tienen a cargo diferentes trabajadores y la responsabilidad de brindarles una buena, crear una buena atención también necesaria, por supuesto, y las medidas preventivas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tienen que hacer las empresas en este contexto ahorita que todavía no se ha declarado una cuarentena oficial? Sabemos que hay muchas personas y hay empresas que ya han tomado la medida por su propia cuenta, de todavía autocuarentena, pero no se ha declarado oficialmente, y en el contexto que tal vez alguna empresa todavía no haya tomado la decisión de, digamos, decretar esa cuarentena para sus trabajadores, ¿qué tienen que hacer en este caso? Sí, recordemos que las empresas privadas tienen cierta autonomía, en el sentido de que si ellos dice el dueño de la empresa, bueno, vamos a decretar cuarentena por prevención en nuestra empresa, y es donde vamos ahí, va a ser un arreglo interno entre el dueño de la empresa o el dueño del emprendimiento y los empleados. Ahora, quiero tocar un aspecto muy importante sobre aquellos emprendimientos, ya que tocaste el tema, que se están viendo afectados. Y me recuerda a la crisis del 2018, ¿verdad? Y que luego, esto lo comentaba con un colega hace unos días, y yo le digo, qué barbaridad, cómo la crisis del 2018 y esta crisis higiénica que es mundial, ¿verdad? Esta enfermedad está pegándole duramente al sector turismo. Sector turismo y entretenimiento, bares, restaurantes y todo lo que tiene que ver con entretenimiento está siendo golpeado. Entonces, hablando de los emprendimientos, pues yo conozco muchas personas que han emprendido con restaurantes, ¿verdad? Han emprendido con negocios de bares, y entonces recordemos que la crisis sanitaria pega muy fuerte por dos aspectos: por la seguridad, lógicamente el temor de la gente de contagiarse, y lo segundo, porque estas personas manipulan alimentos que te van a poner a la mesa. Entonces, y lo otro es que la gente está priorizando comprar los insumos básicos. Sí, para correcto. Ese punto es importante. Lógicamente, si me dicen, en vez de ir a comer a un restaurante, vas a ir a comprar al súper la provisión, entonces vas a ir a priorizar eso. Entonces, pienso yo de que los emprendimientos deben de ponerse de acuerdo con sus empleados y tomar una decisión. O cerramos el negocio o buscamos cómo subsistir y vamos a poner... mitad voy a poner yo, mitad va a poner el empleado. Entonces, en este caso es muy importante ponerse de acuerdo, tomar las medidas higiénicas, ¿verdad? Porque creo yo que la cuarentena ya es la última opción, o en este caso ya la medida extrema cuando ya no se puede hacer más nada para evitar contagios. Pero mientras tanto, como aquí en el canal, ¿verdad? Que pasé tres filtros desde que entré, me dijo el guardia de seguridad, lávese las manos, luego en recepción, lávese las manos, y luego antes de entrar aquí al set, lávese las manos, ahí están puestos el alcohol gel, y Sara me está esperando también con otra pichinga de alcohol gel. Entonces, pienso yo de que es muy importante que las empresas tomen las medidas y que nosotros como personas responsables hagamos cumplir esas medidas. Así es. Esto en el caso de que, digamos, las empresas no puedan, por situaciones económicas o de fuerza mayor, no puedan tomar la decisión de la cuarentena, prestar las medidas necesarias a cada uno de los trabajadores. Ahora, si hay alguna mínima posibilidad de que las empresas puedan otorgarle a los trabajadores algún tipo de acuerdo para poder prevenir el contagio y la propagación masiva de esta enfermedad, en estos casos que se puede hacer, puede acordarse, digamos, el teletrabajo, que es el trabajo en casa, si tenés la posibilidad de hacerlo de común acuerdo,
acuerdo de poder limitar las horas laborales con el acuerdo de que tal vez, ok, si no se puede trabajar las 8 horas establecidas por la ley, podemos trabajar la mitad, acordamos de que estás en tu casa, el salario puede ser, digamos, ajustado en el caso de que ya no haya vacaciones ni subsidios, etcétera. Se pueden tomar estas medidas, ya que, sí, como claro, decía al inicio del programa, de la entrevista, no estamos preparados en el ámbito legal. Entonces, tomar esas medidas como así empresa. es, nos toma de sorpresa y tomar esas medidas para tratar de disminuir el impacto económico, pero siempre salvaguardando lo más importante, que es la vida. La salud de los colaboradores, de las personas. Así es, tenemos una llamada telefónica en esta mañana. Buenos días. Buenos días. Se cayó la llamada. Le vamos a pedir a las personas que están ahorita conectados con nosotros que por favor, si va a llamar al 2222-2554, que por favor le baje a su televisor para que podamos comunicarnos a través de su teléfono celular o convencional y podamos tener una comunicación amena. Ahora, me estoy recordando, Karen, que hay una parte polémica que ha sucedido en otros países del mundo, donde en el caso de los restaurantes o que te están ofreciendo un servicio, te dicen: no se moleste, no venga al local, nosotros le llevamos el delivery. Entonces, ¿qué tan riesgoso es que mis colaboradores vayan a dejar? De esa forma. Correcto, porque va a haber un contacto, desde que te entregan la tarjeta para que la pases, desde que te entregan el dinero, desde que te acercas a la persona que está, diríamos, en cuarentena. En otros países que ya están en cuarentena, es decir, se estaba implementando eso. Ahora, ¿qué tan factible será? Creo yo de que para que el restaurante o el emprendimiento no cierre, dicen, bueno, no viene la gente, yo voy a ir hacia la gente, pero estás poniendo en riesgo de igual manera a tus colaboradores. Entonces, creo que son temas que se deben de ver, y en este caso, pues las autoridades del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Salud, deben de estar muy atentos a esa, porque aquí en Nicaragua se está implementando eso. Así es, tenemos otra llamada telefónica. Buenos días, la escuchamos. Buenos días. Hello. Le escuchamos. Hello. Buenos días, le escuchamos. Sí, quería hacerle una pregunta al licenciado, que él decía de que los trabajadores pusieron de su parte, que como empresarios que se pusieran de acuerdo. Si te pones en un plan, así como dice usted, que el empresario es millonario, va a querer exprimir más al trabajador. ¿En qué sentido? De que ellos no quieren pagar la empresa porque saben de que la economía de ellos se le va a caer, y ellos no quieren dar, si por lo menos un 60% a los trabajadores, que por lo menos así se le van a superar sus gastos innecesarios para que vayan a una cuarentena. Entonces, si se le pone a decir eso, es como el seguro social, están esperando a los 20, 14, y esta gente está desesperada también para que les paguen. Entonces, si nos ponemos a estar esperando a que estos individuos, empresarios que son unos altos millonarios, que van a tener compasión de la pobre gente. Eso. Ahí tenemos la llamada de nuestro amigo televidente. Creo que lo que logré, digamos, entender de la llamada telefónica es que se hace un común acuerdo entre las empresas y los trabajadores, que lo envíen a cuarentena y que si no tienen pues la posibilidad de pagar el total del salario pueda haber un porcentaje de ¿no? Para que las personas puedan subsistir. Sí, correcto. Lo que el señor pues le entendido es que estaba diciendo pues que él es empleado, pues, y que el empleador pues tiene dinero, muchos son millonarios. Tienen la capacidad. Recordemos que son empresas grandes. Claro. Nosotros más que todo esto yo lo toqué para los emprendimientos, para las pymes, para las medianas y pequeñas empresas, que son las que están, que son las que más rápido se van a la quiebra, porque prácticamente viven al diario estas personas, que si no llegas a comer a su comedor, no llegas a solicitar de su servicio, personas que vendan ropa, etcétera, lógicamente estas personas van a tener que cerrar el negocio. Entonces me refiero a las pequeñas empresas. Lógicamente las megas empresas y todo pues tienen recursos, ¿verdad? No van a cerrar, lo que van a hacer es, lo más drástico podrían hacer las empresas grandes, es implementar despidos con el artículo 45. Y ahora, hablando de este tema, y ese es el tema que quería abordar, licenciado, primeramente, antes de hablar sobre el asunto de si llegar a un despido o no es legal en este contexto, ¿qué pasa cuando ya existe un caso, digamos, o se reporta un caso de COVID-19 dentro del área laboral? ¿Cómo tiene que proceder, digamos, la empresa en este caso? ¿Es realmente legal que la empresa prosiga a un despido inmediato por esto o realmente pues...? La empresa no puede despedir a una persona por el simple y sencilla, porque sería discriminatorio y violatorio de sus derechos laborales. No puede hacer eso. Es como que despidan a una embarazada. Es igual.
no se puede. Yo he hablado sobre los despidos que no son justificados con el artículo 45, porque la empresa dice no puedo sostener una fuerza laboral, yo tengo 10 trabajadores, me voy a quedar con 5 para evitar, para poder bajar los gastos en la empresa y evitar que la empresa se vaya a la quiebra. Pero en este caso, si la persona es descubierto, se investiga que esta persona tiene este virus, la empresa pues no puede despedirlo porque sería ilegal. Él va a pasar un tratamiento, ¿verdad? Y en este caso pues tiene que asumir una parte del trabajador, la otra parte de la empresa, juntamente con el Seguro Social. Así es. En este sentido, y no puede ser despedido. Luego que esta persona, Dios lo permita, se recupere, esta persona se tiene que reinsertar a sus labores. Así es, y en este caso también tomar las medidas preventivas para el restante que, digamos, está dentro del área laboral, porque sabemos de que ya hay un caso, siempre se conecta con las personas con las que tuvo contacto. Claro, se le etcétera. realizan exámenes a todas las personas que tienen contacto, a la familia de ¿verdad? O sea, se hace una investigación, como que fuera una investigación policial, a ver con qué persona se relacionó esta persona de manera habitual, que iba a comprarle pan a la señora todas las mañanas, le iba a comprar tortillas. A la persona que le iba a comprar tortillas la tienen que investigar, hacerle sus exámenes para descartar que esta persona esté también infectada con esta enfermedad. Esto entraría dentro de lo que se llama el subsidio, no tienen que tocar vacaciones ni nada de este ámbito, simplemente tiene que ser es subsidio. correcto, recordemos que en este caso es una enfermedad, pues aunque sea una pandemia, pero es una enfermedad en este caso que el trabajador puede haber adquirido, porque el empleador puede decir, no es que esta enfermedad no la adquirió en la empresa, la adquirió en su casa, o sea, no se puede saber, ¿verdad? En este caso, entonces tiene que hacerse responsable. No importa, esto es diferente al riesgo laboral, de que si vos por andar paseando un fin de semana te fracturaste una pierna y no puedes ir a trabajar, entonces el trabajador te dice, bueno, yo no me hago cargo porque eso no fue en horas laborales que tuviste el accidente. Es distinto, en este caso no afecta, independientemente se enferme en horas laborales o no, esta persona pues tiene derecho a todas sus prestaciones sociales y a las atenciones que le tiene que dar el Seguro Social y también la empresa de recursos humanos. Así es, licenciado, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, gustosa que siempre nos comparta las diferentes informaciones desde el ámbito legal, porque es importante conocer no solamente las implicaciones sanitarias, sino también legales dentro del contexto global que estamos viviendo ante el COVID-19. El mensaje para las empresas que tengo de forma personal es que, por favor, si ustedes todavía no han declarado una cuarentena dentro del ámbito laboral, que presten las medidas preventivas necesarias para garantizar la salud de sus trabajadores. Vamos a un corte comercial, por favor no se muevan, que regresamos con más de su revista Al Día.